¿ya? Así que... Ya. Bueno, buenas tardes, partiendo con estas jornadas de presentaciones en nuestra unidad. Hoy les voy a presentar pseudoanalgesia en el paciente crítico. Ya. A modo de introducción, sabemos que tanto el dolor como la ansiedad están muy presentes en nuestros pacientes, ya sea por su estado posquirúrgico, postoperatorio o por la patología que los lleva a estar en la UCI, ¿ya? El dolor se define como una experiencia emocional y sensorialmente desagradable asociada a un daño tisular real o potencial. Y la ansiedad es la distorsión del nivel de conciencia, aumentando la percepción del entorno y la reactividad. Considerando además en un paciente que está ventilado, necesitamos que tanto el dolor como la ansiedad estén totalmente controlados para disminuir, para poder controlar el tono simpático del paciente, para disminuir las asincronías con el ventilador, para que el paciente no se produzca daño, como sabemos, que despierte, que se quiera sacar el tubo, los catéteres, y las complicaciones emocionales, todo el estrés que puede llevar vivir una experiencia que la gente que lo ha vivido dice que es bastante desagradable. La siguiente. Ya. En esta diapositiva les quiero mostrar en el fondo todas las condiciones adversas a las que se enfrenta un paciente crítico, como los que tenemos nosotros. Tenemos, por un lado, un paciente que está gravemente enfermo, que tiene condiciones médicas, patología de base sobreagregado, que pudiera estar en ventilador mecánico, que está constantemente abordado por todo el equipo multidisciplinario, está invadido, está sometido a múltiples medicamentos, está en un terreno adverso a él, no está con su familia, además no tiene las condiciones ambientales, lo estamos molestando a cada rato, entonces esto produce obviamente en él ansiedad, dolor y un espectro que puede llevar al delirio, ¿ya? Entonces tenemos desde el paciente que tiene una agitación peligrosa, una agitación que puede interferir con la ventilación, que puede tener dolor o ansiedad, que puede estar tranquilo, alerta, puede estar levemente sedado, muy sedado, o un paciente que no responde. La siguiente. Es así como definimos los distintos grados de analgesia y sedación hasta llegar a la pseudoanalgesia. La analgesia es un paciente que en el fondo no tiene dolor, su estado mental está conservado. Tenemos la sedación mínima o ansiolisis, un estado inducido por medicamentos en donde el paciente responde a las órdenes verbales y su estado cognitivo y la coordinación motora están conservadas. Pudiera estar levemente alterado, pero la función respiratoria y cardíaca están conservadas. La sedación moderada, donde ya tenemos un estado de depresión de conciencia por fármacos, donde el paciente nos va a responder a órdenes verbales o acompañado o a un estímulo táctil. Todavía está preservado el reflejo de vía aérea y la respiración es espontánea, ¿ya? Y la función cardiovascular está conservada todavía. La siguiente. La sedación profunda, donde nos cuesta más despertar a nuestro paciente, responde a los estímulos dolorosos o verbales repetitivos. La vía aérea está permeable, pero podemos tener pérdida de los reflejos protectores de vía aérea. Pasando luego a un estado de anestesia, donde el paciente no responde a estímulos dolorosos y a menudo necesita soporte ventilatorio. La función cardiovascular es insuficiente por sí sola, y hasta llegar a un estado de pseudoanalgesia, que es lo que nosotros queremos lograr, que en el fondo el paciente es capaz de tolerar los procedimientos dolorosos y desagradables a los que va a estar sometido, y está, mientras nosotros podemos cautelar una adecuada función cardiorrespiratoria y la capacidad de responder ante estímulos verbales o táctiles. La siguiente. La siguiente, manejo eso. Ya. Tenemos que considerar que
La pseudoanalgesia no puede ser igual para todos los pacientes, tenemos que tener una evaluación multidisciplinaria donde todos podamos cooperar. Es súper importante evaluar el entorno, evitar aglomeración de gente, visitas repetitivas en lo posible, un ambiente lo más cómodo, luz adecuada, que el paciente idealmente tenga diferencia, pueda tener ciclo sueño-vigilia, pueda haber luz del día. Entonces, no existe como la pseudoanalgesia específica o target para todos los pacientes, sino que esta debe ser en función de la patología del paciente, de la condición, de qué tan profundo queremos llevarlo, ¿ya? Y tenemos que tener en cuenta también si el paciente tiene algún tipo de disfunción de órganos, hay afectación hepática, renal, si hay alergia a algún medicamento, y obviamente siempre tenemos que ir evaluando de acuerdo a escalas. La siguiente. La siguiente, José. Ya. Existen múltiples, bueno, acá tenemos, tenemos 4 grandes como contextos clínicos donde vemos que los síntomas se parecen mucho y muchas veces nos van a confundir, entonces es importante evaluar mediante escalas. Tenemos por un lado el dolor, delirio, sobre un paciente que esté sobresedado o un paciente que esté deprivado. Vemos que muchos comparten síntomas como la taquicardia, la taquipnea, los movimientos anormales, tensión muscular, llanto, la fase de tensión, movimientos, gesticulaciones. Los pacientes que están sobresedados podemos tener mayor nivel alterado de conciencia, vamos a tener también, pasando hacia el delirio, desorientación, lenguaje incomprensible, desorganización del pensamiento. Entre el delirio y el síndrome de privación vamos a tener a los pacientes con insomnio, con temblores, alucinaciones. Más típicos de los síndromes de deprivación tenemos vómitos, diarrea, diaforesis, fiebre. Entonces, la verdad es que es difícil poder muchas veces decir, no, esto es solo dolor, esto es sobresedación, esto es deprivación, o muchas veces delirio, que la mayoría de las veces se nos olvida a nosotros. La siguiente. Entonces, para esto es súper importante evaluar mediante escalas de dolor y de sedación. Existen múltiples escalas. Yo creo que aquí lo importante es que nosotros nos familiaricemos con alguna escala que esté validada en pediatría y que nos ayude a guiar nuestra terapia con fármacos, ¿ya? Esta es la escala de FLAP, que es recomendada en pacientes menores de 3 años y pacientes que no responden o con algún tipo de daño cognitivo. Evalúa 5 ítems: llanto, voz, expresión facial, postura, movimientos y capacidad de consolación, donde tenemos desde el puntaje 0, que es un paciente relajado y confortable, y pasando por los distintos grados de disconfort o sensación de dolor hasta llegar de 7 al 10 al disconfort severo, dolor o ambos. La siguiente. Estas son escalas recomendadas para pacientes que están conscientes y que son mayores de 3 años, en donde tenemos la escala de las caritas, donde puntúa de 2 en 2, donde desde no hay dolor, la cara feliz, que va a puntaje 0, hasta dolor extremo, que es puntaje 10. Un paciente que está hospitalizado muy pocas veces nos va a decir que tiene, a pesar de él sentirse confortable, que está sin dolor, o que tiene una carita feliz, que se siente bien, porque está en un lugar que es adverso a él. Ya el hecho de no estar con su familia, de estar en un ambiente muy monitorizado, manipulado, en el fondo no nos va a dar una evaluación objetiva la mayoría de las veces. Y con un niño más grande sí es posible evaluar, aunque también es bastante subjetivo, la escala visual análoga. La siguiente. Esta es una escala validada en pediatría, la escala Conforté, que tiene 7 ítems y evalúa uno que los divide si está el paciente en ventilación espontánea, o sea, un paciente que está intubado y el que no está intubado, que es la diferencia. Lo único distinto es que uno evalúa respiración en paciente intubado y en el otro evalúa llanto. ¿Ya? Los puntajes van desde 6 hasta 30, donde en el fondo tenemos de 6 a 10 un paciente que está sedado en forma excesiva,
sedación óptima entre 11 y 22 y sedación insuficiente de 22 a 30. La siguiente, escala de Ramsey, que es bastante más fácil de visualizar, y aquí también depende de cuál sea nuestra meta, nuestro objetivo con nuestro paciente y qué tan profundo queremos tenerlo, pero en el fondo va desde el paciente 1, ansioso, agitado, siguiendo hacia abajo, el paciente 5, dormido solo con respuesta al dolor, o hasta el paciente 6, ¿ya? Donde el paciente está en sedación profunda. Después tenemos la escala SAS, que esta es la verdad la que tenemos nosotros nuestras enfermeras la tienen en la portada de la hoja de enfermería, pero la verdad es que no la utilizamos y no nos guiamos mucho por escala. Y esta escala no está validada en pediatría, que es la que estamos ocupando o que deberíamos ocupar en este momento, que es la que está propuesta, ¿ya? Que va desde una agitación peligrosa, SAS 7, donde el paciente quiere sacarse el tubo y sacarse los catéteres, intenta salirse de la cama, en el fondo es agresivo para el personal también, un paciente 6 que está muy agitado, no se calma al hablar, le muerde el tubo, necesita contención, y así hacia abajo, hasta un paciente SAS 1, que es como el paciente que está bien sedado, que está, generalmente lo tenemos con drogas al máximo. La siguiente. Otra forma de evaluar nuestra sedación es con un método fisiológico, que es en el fondo con el método de BIS, que en el fondo usa los electrodos, usa como la tecnología del electroencefalograma y mide de manera inmediata y continua el nivel de sedación, ¿ya? Calculando el índice biespectral del electroencefalograma, ¿ya? La siguiente. Entonces acá tenemos la escala va de 0 a 100, donde tenemos un paciente en 100 que está en vigilia, de 80 hacia arriba tenemos una sedación superficial, entre 60 y 80 sedación moderada, 40-60 sedación profunda, dependiendo también de lo que nosotros queramos lograr, cuál es el grado de BIS que queremos obtener. ¿Ya? La siguiente. En cuanto a los fármacos, siguiente, tenemos tres categorías o tres clasificaciones de nuestros fármacos. Tenemos los fármacos que son solo sedantes, los analgésicos y los que son sedantes y analgésicos. Ya vamos a partir con el primer grupo, que son, devuélvete, José, un poquito, que son los sedantes, donde tenemos el hidrato de cloral, la benzodiazepinas y el propofol. ¿Ya? La siguiente. Esta la iba a mostrar al final, pero en el fondo la mayoría de los fármacos vamos a ver que actúan o a nivel del receptor GABA, como las benzodiazepinas. De esa forma van a inhibir, el GABA es nuestro principal neurotransmisor inhibitorio y van a potenciar su acción, como también otros lo hacen a través de los receptores alfa-adrenérgicos. En algunos no está bien conocida su función, otros a través del receptor, afectando el receptor de NMDA, y algunos tienen función conjunta, ¿ya? La siguiente. Ya partimos con los sedantes entonces. Ya. El hidrato de cloral, la verdad es que no está bien conocido su acción. Esta es una prodroga, en el fondo a través de una enzima, él logra transformarse al tricloroetanol, que produce depresión del sistema nervioso central, ¿ya? Es importante siempre acordarse que no es analgésico y solo sedante, ¿ya? Este produce una sedación sin abolir los reflejos protectores de vía aérea, y su uso principalmente para procedimientos cortos que no sean dolorosos, ¿ya? La siguiente. Tiene una absorción rápida vía gastrointestinal. El inicio de la acción es variable, pero en general 30 minutos. La duración del efecto también es corta. Se cree que más o menos 90 minutos. Su metabolismo es hepático y renal. Metabolismo hepático y plasmático, y la eliminación es renal. Puede producir, sí, depresión respiratoria con dosis dependiente y en algunos pacientes con efecto idiosincrático independiente de la dosis.
Puede producir hipotensión y taquiarritmias, náuseas, vómitos, molestias gástricas y agitación y desinhibición tardía hasta 24 horas posteriores, ¿ya? Se puede usar oral y también rectal, 25, 50, algunos dicen hasta, dependiendo de lo que quieran usar, hasta 75, y en algunas otras literaturas hablan hasta 100 miligramos por kilo, como dosis máxima día, pero en general usamos como sedación 25 a 50. La siguiente. Bueno, aquí tenemos uno de los fármacos que actúan a nivel del receptor GABA, que en el fondo ayudan y potencian la acción, y esto va a actuar tanto en el sistema límbico, talámico e hipotalámico, y va a producir sedación, hipnosis y relajación muscular. ¿Ya? Produce una amnesia anterograda o amnesia de corto plazo. ¿Ya? Tiene efecto anticonvulsivante también, y acordarse que no es analgésico. Tiene metabolismo hepático y eliminación renal. Y sus efectos adversos principales son la depresión respiratoria, que es dosis dependiente, y la hipotensión arterial. ¿Ya? Dentro de ellos tenemos el midazolam, ampliamente usado por nosotros, que tiene gran liposolubilidad. Este cruza la barrera hematoencefálica, tiene una acción que es, un inicio de acción que es rápido, de 0,5 a 3 minutos, y tiene una vida media corta. ¿Ya? Este se debe ajustar tanto en insuficiencia renal y insuficiencia hepática. Dentro de sus reacciones adversas tenemos hipotensión, bradicardia, depresión respiratoria, principalmente cuando se combina con opioides, laringo y broncoespasmo, y reacciones paradojales, en el fondo mayor agitación, diaforesis, taquicardia, hipertensión, ¿ya? Que se describen cuando se dan principalmente cuando son dosis altas, o también se puede dar cuando el bolo es demasiado rápido, ¿ya? Pueden haber también abstinencias y fasciculaciones. Aquí tenemos las dosis. En general, en bolo podemos dar endovenosos de 0,05 a 0,2 miligramos por kilo, en bomba de infusión continua 1,4 gamas kilo minuto, intramuscular 0,1 a 0,15 miligramos por kilo, nasal, que usamos principalmente como manejo de convulsiones, 0 a 0,5 miligramos por kilo, y oral y rectal también 0,5 miligramos por kilo. El lorazepam no lo usamos tanto en el intensivo como fármaco sedante, pero sí en el fondo como por su efecto anticonvulsivante. Tiene una acción más lenta, pero más prolongada, que es por lo que lo preferimos en estado convulsivo, de 8 a 12 horas. Este tiene en el fondo tiene un vehículo que es el propilenglicol, que se acumula y puede producir acidosis metabólica, acidosis láctica, falla renal y convulsiones, ¿ya? También requiere ajuste en falla renal, y sus dosis van de 0,02 a 0,1 miligramo kilodosis, máximo 2 miligramos por kilo, endovenoso cada 4 a 6 a 8 horas, y en VIC también se puede usar 0,025 miligramos kilo hora, ¿ya? Vía oral 0,02 a 0,06 miligramos por kilo cada 8 o cada 24 horas. Su antagonista es el flumacenilo. Este tiene un inicio de acción que es bastante rápido, la duración del efecto dura hasta 1 hora, y si no tenemos respuesta con su antídoto, en el fondo tenemos que sospechar otra causa de la sobresedación, ¿ya? Se usa principalmente cuando hay como efecto adverso la depresión respiratoria, ¿ya? El flumacenilo también antagoniza la acción anticonvulsivante de las benzodiazepinas, ¿ya? Las dosis van de 0,01 miligramo por kilo, máximo 0,2 en 15 segundos, y se puede repetir, ¿ya? Llegando hasta a una dosis total de 0,05 miligramos por kilo, máximo 1 miligramo. Y también podemos usar VIC. La siguiente. El propofol es uno de los fármacos que tiene actúa a nivel de distintos sitios.
potencia la acción de GABA, pero también inhibe el receptor de MNDA y modula la entrada de calcio. ¿Ya? Este tiene un efecto hipnótico, sedante y amnésico, antiemético, tampoco es analgésico, y es altamente liposoluble, por lo que cruza la barrera hematoencefálica con bastante facilidad. Se usa principalmente como anestésico para procedimientos dolorosos cortos, para imágenes también puede usado, y de elección en TEC cuando ya vamos en segunda línea. ¿Ya? Tiene una acción rápida y duración corta, metabolismo hepático y eliminación renal. Hoy hay una parte que no se ve. Dentro de sus, ahí está. Dentro de sus efectos adversos está la hipotensión, depresión miocárdica y bradicardia, la disminución de la PIC, que es un efecto que nosotros queremos lograr, depresión ventilatoria y apnea, metabólico que puede producir hipertrigliceridemia, por eso es importante monitorizar el perfil lipídico, ¿ya? Y es bastante doloroso cuando se usa por vía periférica, por lo que también puede producir bastante dolor, ¿ya? En algunas literaturas recomiendan usar lidocaína previamente, ¿ya? Y tenemos el principal efecto adverso, es el tan temido síndrome de infusión por propofol, que en general se da con dosis altas, cuando usamos por más de 48 horas, bombas de infusión con 4 miligramos o más miligramos kilo hora. ¿Ya? Este puede producir acidosis metabólica, bradicardia, arritmia, rhabdomiolisis, hipercalemia, falla cardíaca y renal. Y se supone que produce una orina verdosa. ¿Ya? La siguiente. En bolo podemos usar de 0,5 a 1 miligramo por kilo, lento, y en BIC en general se recomienda usar 1 a 3 miligramos kilo hora. Y estar muy atentos contabilizando el número de días, evitando el síndrome de infusión. La siguiente. El etomidato también se une al receptor GABA, tiene una acción que es muy corta y tiene otros, pero también no se sabe con certeza tiene otro efecto que actúa a nivel adrenal y produce la síntesis, inhibe la síntesis de esteroides adrenales, ¿ya? Entonces tenemos que tener mucho cuidado si lo usamos ante un paciente en shock o en sepsis, ¿ya? Produce también, es bastante irritante, dolor en el sitio de inyección, mioclonías, temblor y la supresión adrenal, que era lo que le estaba mencionando. Pero tiene las grandes ventajas que no tiene repercusión hemodinámica ni respiratoria, disminuye la PIC y no libera histamina. Así que sería un buen fármaco como para incorporar dentro de nuestro arsenal. La siguiente. Se usa en secuencia de intubación rápida, en procedimientos breves no dolorosos, en procedimientos breves dolorosos también, asociado a opioides, y precaución en paciente crítico séptico, como les había mencionado. ¿Ya? Generalmente se usa en bolo. En algunos textos encontré que también se puede usar en BIC, pero principalmente asociado en uso de anestesia general. La siguiente. Avanza un poquito, José. Otra vez. Ahí. Otra vez avanzamos. Ahí sí. Ya. Los opioides actúan a nivel de los receptores opioides que están localizados en los terminales presinápticos, tanto del sistema nervioso central como del sistema, tanto en el cerebro, tronco y también en la médula, ¿ya? También en algunas zonas periféricas y otros territorios como el plexo mientérico y la médula adrenal, ¿ya? Y actúan principalmente a partir de los receptores MU1 y 2. El MU1 va a producir principalmente analgesia y el 2 depresión respiratoria, náuseas, vómitos y constipación.
¿ya? Entonces, ellos inhiben la transmisión de la señal del dolor, tanto a nivel del sistema nervioso central como de la médula, ¿ya? Y difieren en su potencia de acción. Todos ellos producen depresión respiratoria dosis dependiente, ausencia de la capacitancia venosa, hipovolemia y bajo gasto cardíaco pueden llevar a hipotensión, pueden producir ilio y tolerancia también. La siguiente. Dentro de ellos tenemos a la morfina, que este es un potente agonista de los receptores Mu, tiene baja liposolubilidad, tiene un inicio que es lento y una duración aproximada de 4 horas, ¿ya? Su metabolismo es hepático y tiene una excreción renal, ¿ya? Efectos secundarios, la mayoría aquí se repiten, pero lo llamativo de la morfina es la liberación de histamina, en el fondo como efecto secundario en bolo, lo que puede llevar a hipotensión, prurito y broncoespasmo, ¿ya? Puede producir sequedad de boca, confusión, sudoración. La verdad es que la mayoría de los otros efectos secundarios son atribuibles, o en el fondo están representados en todo el grupo, en todo el grupo de los opioides, ¿ya? La siguiente. Se puede usar por múltiples vías, endovenosa, intramuscular, subcutánea y vía oral, ¿ya? Se usa también para dolor crónico, para sedación y para las crisis hipoxémicas en hipertensión pulmonar. Ahí están las dosis, en el fondo 0,2 a 0,4 miligramos por kilo en vía oral, intramuscular y subcutáneo 0,1 a 0,2, endovenoso 0,05 a 0,1 miligramos por kilo, lento, y en BIC de 10 a 40, con dosis solo analgésicas de 10 a 20, ¿ya? Y más de 20 es efecto sedante potente, en el fondo, sedación profunda. La siguiente. El fentanilo, que es lo que nosotros generalmente utilizamos, este es 100 veces más potente que la morfina, es liposoluble, y tiene la gracia que no tiene la reacción a histamina que produce, la morfina, ¿ya? Tiene un inicio de acción más rápido y una duración menor. Tiene mayor estabilidad hemodinámica, no produce liberación de histamina como les mencionaba. Se metaboliza en el hígado y se excreta en el riñón. Tiene como efecto adverso el tórax rígido, que es bastante temido, y la glotis con una infusión rápida, bradicardia, y no tiene reacción cruzada en pacientes que tienen alergia a la morfina. La siguiente. Se puede utilizar endovenoso, intramuscular, intranasal, subcutáneo, sublingual. Se puede usar para procedimientos dolorosos cortos, dolor agudo crónico, esto como les mencionaba. Esto, lo mismo que les mencionaba, la verdad es que dosis como solo analgésicas de 0,5 a 2 miligramos kilo hora, generalmente nosotros usamos 0,5, dosis de sedación de 2 a 4 en pacientes no ventilados y de 5 a 10. Nosotros generalmente no usamos dosis mayores, pero sí se pueden usar, ¿ya? Hasta 10 gamas kilo hora. La siguiente. El remifentanilo es un opioide con potencia similar al fentanilo. Sus efectos cardiorrespiratorios son también similares al resto. ¿Qué diferencias tiene? Que tiene una acción mucho más rápida, de una vida media corta, y que tiene un metabolito que es inactivo y es mucho más seguro en insuficiencia renal e insuficiencia hepática. ¿Ya? La siguiente. Este solo se usa endovenoso para procedimientos cortos principalmente, dolor agudo crónico, para sedación y edema pulmonar. Se puede usar en bolo, 1 gama por kilo, o en infusión, 0,5 a 2 gamas kilo minuto. La metadona, que la usamos principalmente en síndrome de privación y en dolor crónico, por su efecto prolongado, es un opioide sintético de liberación prolongada, tiene una alta biodisponibilidad y un metabolismo que es lento, una vida media de 19 horas. ¿Ya? Se puede usar, se recomienda usar preferentemente la vía oral, pero sí se puede usar también endovenoso. Endovenoso, cuando se usa rápido, puede producir bradicardia, hipotensión y arritmias. Por eso se prefiere EB, por eso se prefiere oral, ¿ya? Y produce menos sedación, náuseas, vómitos que la morfina. Dosis de 0,1 a 0,2 miligramos por kilo cada 6, 8 a 12 horas. Y la
la naloxona, que es su antagonista, también tiene un mecanismo de acción que no está bien dilucidado, pero sí tiene una inhibición competitiva, en el fondo se une a los mismos receptores de opioides, los receptores Mu, y compiten en acción. Ya tiene tiene un inicio de acción que es bastante rápido, 1 o 2 minutos, su duración máxima hasta 15, efecto máximo hasta 15 y una duración de 60 minutos. ¿Ya? La dosis es de 0,1 miligramo por kilo endovenoso y se puede repetir cada 2 a 3 minutos. Esta es una tabla para mostrar distintos eventos adversos que se pueden producir con los opioides, como la depresión respiratoria, donde nos recomiendan terapia como de primera línea, disminuir dosis la mayoría de las veces, y en depresión respiratoria, como les había mencionado, añadir su antagonista, que es la naloxona. En relación a náuseas y vómitos, disminuir dosis si es posible, agregar algún agente que nos ayude a la motilidad, como la metoclopramida, si tiene, agregar también un agente antiemético, considerar también en este caso su antagonista. ¿Ya? En caso de constipación, usar laxantes osmóticos como el polietilenglicol, laxantes estimulantes también, y considerar enemas, ¿ya? También disminuir dosis o naloxona. El prurito, obviamente un antihistamínico, pero también modificar el opioide que estamos utilizando, principalmente como les había mencionado, que se da con morfina, cambiar el fármaco y considerar también el antagonista. ¿Ya? Y tenemos otros escenarios clínicos, como es la tolerancia, en donde debemos, todo lo contrario, aumentar la dosis para poder producir el mismo efecto y pensar en modificar el opioide, o el síndrome de deprivación, que voy a comentarlo más adelante, en la siguiente. Por último, en relación a los fármacos que tienen el doble efecto, en el fondo tanto sedantes como analgésicos, tenemos los agonistas alfa-2 adrenérgicos. Estos actúan a nivel de receptores tanto del sistema nervioso central, en el locus ceruleus y en el tronco, en el tronco encefálico a nivel del núcleo solitario, y estos van a producir disminución del tono simpático, potenciación del sistema parasimpático, a nivel periférico de receptor presináptico, disminuir la liberación de catecolaminas, y de cordones posteriores, inhibición de la sustancia P. ¿Ya? Esto se ve principalmente, produce un efecto sinérgico con los opioides. ¿Ya? Y al igual que los opioides también tienen distintos tipos de receptor, los A2A producen principalmente sedación, sueño, analgesia y simpaticolisis, y los B, vasoconstricción y analgesia. El ejemplo más clásico es la dexmedetomidina, el Precedex, que es un fármaco altamente liposoluble, por lo tanto atraviesa la barrera hematoencefálica fácilmente, tiene un inicio de acción que es de 5 a 6 minutos, una duración de 1 a 2 horas, metabolismo hepático y eliminación renal, sin metabolitos activos o tóxicos, ¿ya? Y efectos adversos, como lo hemos vivido muchas veces, bradicardia e hipotensión. La siguiente. Tiene la ventaja de no producir depresión del centro respiratorio, una sedación que se ve a un paciente tranquilo, tiene efecto, en el fondo, ayuda al efecto beneficioso de otros fármacos, principalmente los opioides, y nos ayuda tanto a la retirada de los otros fármacos, para disminuir el uso de opioides, facilita el WIN en pacientes agitados, también como alternativa a las benzodiazepinas, manejo de tolerancia y de privación. ¿Ya? Dosis en BIC, que es lo que más usamos, 0,2 a 0,8 gamma kilo hora, y también están, se describen los bolos, pero la verdad es que no los he visto nunca usar. 0,5 a 1 gamma por kilo, ¿ya? Principalmente por el efecto que pudiera producir cardiovascular importante. Y la clonidina
es el otro ejemplo, que este tiene una acción que es un inicio que es de 30 a 60 minutos después de la administración y tiene una vida media que es bastante errática, de 8 a 72 horas. ¿Ya? Se puede usar en forma vía oral, transdérmico, y no está disponible en forma endovenosa. ¿Ya? Oral 3 a 6 gamas kilo día dividido, o transdérmico en parche 0,0501 miligramos al día. La ketamina antagoniza el receptor N-metil de aspartato, que ayuda en el fondo a uno de nuestros principales neurotransmisores excitatorios del sistema nervioso central. ¿Ya? Este actúa a nivel del sistema límbico y las conexiones talámico-límbicas y produce una disociación funcional entre el sistema límbico y tálamo cortical. Deprime la función neuronal de la corteza y tálamo, pero simultáneamente activa el sistema límbico. ¿Ya? Es lo que le dicen un estado de catatonía o de sedación consciente, ¿ya? O también anestesia disociativa, ¿ya? Vemos un paciente con ojos abiertos que está cataléptico, que no se mueve, que tiene nistagmo, que tiene reflejos protectores de vía aérea, una respiración espontánea, es estable desde el punto de vista cardiovascular, eh, y inconsciente ante el estímulo doloroso. ¿Ya? Puede producir, sí, por catecolaminas, aumento de la resistencia vascular periférica, frecuencia cardíaca y gasto cardíaco, broncodilatación y también broncosecreción, ¿ya? Como efectos adversos de lo que le había mencionado, el nistagmo, las mioclonías, irritabilidad, alucinaciones, delirium, broncorrea, y también disminuye el umbral convulsivo. Tiene un inicio de acción que es rápido, 30 segundos en forma endovenosa, 4 minutos intramuscular, la duración del efecto anestésico 10 minutos y disociativo 30, metabolismo hepático y eliminación renal. ¿Qué pasa? No, mi amor, falla. Gordita, falla. También se usa en procedimientos cortos que requieren inmovilización. Se puede usar de distintas formas. Se puede usar en forma endovenosa, en bolo, en bomba de infusión continua, en vía oral o intramuscular también, en dosis de 3 a 5 miligramos por kilo. Bueno, la verdad es que después de ver la gama de fármacos que tenemos, uno debiera hacerse para ciertos tipos de procedimientos como qué elegir, qué combinaciones son más recomendadas, que tienen menos efectos adversos, y así como vemos combinaciones como midazolam con ketamina, ideales para instalación de centrales, drenajes pleurales, biopsia, mielograma, midazolam morfina, midazolam fentanil, para punción lumbar y para lo que lo usamos nosotros para sedación profunda principalmente, propofol, propofol asociado a lidocaína para procedimientos fibrobronco, endoscopía digestiva, ecocardiograma, hidrato de cloral. En muchos centros solicitan que los pacientes vayan a escáner sedados o algún otro procedimiento y se usa bastante. ¿Ya? La siguiente. Cuando nosotros queremos adaptar a nuestro paciente a la ventilación mecánica en general, usamos combinación de 2 fármacos, ¿ya? De esa forma disminuimos las dosis, siempre la idea es tenerlo con la menor dosis posible para disminuir los efectos adversos, ¿ya? La asociación en BIC más común es la que usamos nosotros, que está protocolizado en muchos centros a lo largo del mundo, que es midazolam más fentanilo, ¿ya? La siguiente. Complicaciones de la pseudoanalgesia. Tenemos distintas, pasando desde la tolerancia, donde vemos que a igual dosis, en el fondo el paciente ya no tiene el mismo efecto deseado, la dependencia, que necesitamos tener el fármaco, la adaptación fisiológica y bioquímica, ¿ya? El síndrome de abstinencia, que se manifiesta después de suspender en forma brusca la administración,
de los fármacos, la taquifilaxia, que es la pérdida rápida de los efectos causados por las drogas, y la adicción, que en el fondo es el síndrome crónico que se da en pacientes dependientes, tanto una dependencia psicológica y ellos también lo dicen como física de los efectos que quieren desear. Esto se da principalmente en pacientes oncológicos, pacientes crónicos. La siguiente. Vemos que las benzodiazepinas en el midazolam, esto principalmente la tolerancia se da en 17 a 30% de los pacientes y se da con dosis altas, más de 40 miligramos por kilo y más de 5 días. En el caso de los opioides, más de 72 horas, la deprivación con 5 a 9 días, en algunos solo mencionan desde 5 días, y tiene predilección, es más frecuente en sexo masculino, ¿ya? Con fentanil, cuando se usan dosis acumuladas, más de 1,5 miligramos por kilo, en 5 días o más, la probabilidad de tenerlo es de un 50%, y más de 2,5 miligramos por kilo en 9 días o más de un 100%. Bueno, aquí, como les había mencionado inicialmente, síntomas principales de deprivación, tenemos la agitación del sistema nervioso central, agitación, convulsiones, alucinaciones, psicosis, reflejos exaltados, clonus, gastrointestinales, vómitos, diarrea, trastornos de deglución, residuos aumentados, intolerancia alimentaria, y la hiperactividad simpática, que también la vemos, fiebre principalmente, sudoración, taquicardia, hipertensión, taquipnea. La siguiente. Para esto también existen escalas que nos permiten, en el fondo, guiar nuestro manejo, tanto en la prevención como en el tratamiento. Son dos las principales: la escala de Finnegan, que se usa para recién nacidos y lactantes hasta 3 meses, y la escala de Watts 1, que se usa desde el periodo de lactante en adelante. ¿Ya? La siguiente. Aquí tenemos que, uy, quedó muy chiquitita. El score de Finnegan, que tiene un sinnúmero de ítems que tenemos que evaluar, en donde son importantes, tenemos tanto signos, tenemos tanto parámetros físicos en el fondo como temperatura, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, otras cosas como los reflejos, el tipo de llanto, el consuelo, la succión, la consolación. Y tenemos en el fondo un paciente, lo catalogamos al paciente, y esto, al igual que en la escala de Watts 1, tenemos que usarla desde antes, de cuando pensamos ya en la retirada, 12 horas antes de la retirada de los fármacos, y mantenerlos hasta 72 horas después, posterior a la retirada. ¿Ya? Es así como tenemos un paciente que tiene puntaje 0 a 7, no tiene signos de síndrome de privación, 8 a 12 leve, 13 a 16 moderado y 17 o más severo. Y la escala de Watts 1, que de la misma forma que la anterior, debíamos utilizarla desde 12 horas antes de la retirada hasta 72 horas posteriores a la última dosis. Y cuando ya tenemos un puntaje, y esto, en el fondo, las respuestas son, para cada uno de los ítems, son 0 que es no y 1 que es sí. Y ya teniendo 4 puntos, perdón, aquí es mayor a 3. De 4 a más ya confirmamos el diagnóstico con una sensibilidad de un 83% y una especificidad del 93%. Es así como nos preguntan desde las 12 horas previas si tiene diarrea, vómitos, temperatura mayor a 37,8. Si no, después observamos al paciente, estimulamos al paciente, lo vemos si está tranquilo, irritable, si tiene temblores, si tiene sudoración, movimientos anormales, bostezos o estornudos. Estimulamos al paciente, lo llamamos por su nombre, pequeño estímulo doloroso, y en el fondo, si se sobresalta al tocar o tiene un aumento del tono muscular, y la recuperación tras el estímulo. ¿Cuánto tiempo pasa hasta que se calma? Menos de 2 minutos, 2 a 5, y el único que tiene puntaje hasta 2 es más de 5 minutos. ¿Ya? La siguiente.
Existen distintos algoritmos y pautas de cómo manejar nuestro síndrome de privación. Este es uno de los más utilizados, que nos habla de cuando utilizamos benzodiazepinas más de 5 días, o tenemos una dosis acumulada de fentanil más de 0,5 miligramos por kilo, o de midazolam 40 miligramos por kilo. Partamos con metadona vía oral. Para nosotros muchas veces con pesos pequeños es difícil lograr la vía oral con comprimidos de 10 miligramos, así que lo tenemos que hacer endovenoso. 0,2 miligramos kilo dosis cada 6 horas. Y al mismo tiempo agregar una benzodiazepina por la misma guía, o sea, por la misma vía, idealmente vía oral. Entonces, diazepam, que también en lactante pequeño es difícil de lograr, o lorazepam, ¿ya? Después de la segunda dosis de medicamentos, ellos consideran que cuando tenemos un paciente, lo estamos evaluando antes de nuestra retirada y tiene un puntaje alto, antes de retirarnos con el fármaco, partamos con las drogas, con el tratamiento. Entonces, cuando ya tenemos la segunda dosis administrada de metadona, iniciemos la disminución de nuestra pseudoanalgesia. Un 20% de las primeras 12 horas para ir, en el fondo, hasta suspender en 3 días. Y cuando tenemos la sedación más de 9 días, en el fondo utilizar, ser más lentos en nuestra retirada y usar dosis mayores tanto de diazepam como de metadona. En casos más graves, cuando tenemos hipertensión y taquicardia refractaria, utilizar clonidina. Y en algunos casos asociar también perfusión de bomba de infusión continua de ketamina o de dexmetomedina como coadyuvante. La siguiente. Este es otro algoritmo, también ambos nos recomiendan que nos guiemos por escala, en el fondo que vamos evaluando a nuestro paciente ya sea por Finnegan o por Watts 1, cuando tenemos opioides, infusión más de 5 días, o benzodiazepinas más de 5 días, tanto en infusión como en bolo. Partir con, si tenemos una escala compatible, en el fondo nuestras escalas son compatibles con deprivación, partir con diazepam, descontinuar los fármacos si se puede, y agregar morfina como coadyuvante, hidrato de cloral en dosis mayores, junto con lorazepam. La que sigue. Y cuando tenemos pacientes que tienen uso más prolongado, más 5 días, 5 o 10 días, en el fondo irnos, como lo que mencionaba en el otro algoritmo también, ir disminuyendo primero las dosis en forma escalonada y más lenta de los sedantes, antes de suspenderlos totalmente y usar en conjunto, en forma concomitante, los fármacos, tanto la morfina como el diazepam. Y eso sería. ¿Dejo de compartir nomás? Sí. La Leticia. Está postuna Leticia, así que. Ahí si quieren Está prender los silenciada. micrófonos, comentar algo. La Leti quiere decir algo, pero está silenciada. Sí, ahora sí. Eso. Con mi perro aquí al lado, me perdona, me quedé dormida. La parte final nada más. Con respecto al Propofol, muy buena tu presentación. Yo creo que la tenemos que, antes que nada, la tenemos que tratar de dejar en Word para tener disponibles ¿cómo se llaman? Tener un esquemita o una ayuda a memoria para tenerla en la unidad, con lo que es, no sé si está. O sea, esta era una presentación que yo había hecho antes, Leti, que la presenté algo, pero no la hemos usado frecuente, no.
Yo para Disculpe. deprivación me guío, pero yo lo que siento que nos falta a nosotros es tener escalas de sedación y que las validemos y que las usemos. Eso, Ujú. eso es lo que, porque tú dijiste que estaban en la UCI, está la escala SAS. de SAS, que eso no SAS. está validada en pediatría. No. Entonces tenemos que plantear, cambiar la escala, de cuál sería la mejor escala para usar, para poner en práctica y ver Ujú. cuál es la mejor dosis para cada paciente. Para eso nos Ujú. debería ayudar. Ujú. Sí, sí. Y Yo de lo encontré que tú leíste, a mí me ¿cuál es la gustó que recomendarías? Comfort, me pareció una escala adecuada, que se puede usar en todas las edades, porque en el fondo son pocos los pacientes en los que podemos usar la escala visual análoga o la escala de las caritas, o sea, ahí obviamente estamos hablando de un paciente consciente, puede ser en el paciente postquirúrgico, en el fondo leve, que pasa como un postoperatorio nomás. Pero en el fondo Comfort me pareció una escala adecuada, que requiere que nos familiaricemos con ella, pero no me pareció difícil de utilizar. Eso, yo también me parece que la escala Comfort sería la más amistosa además. No sé qué opina el resto, Ujú. Sandra. Está silenciado. Ahí sí. Yo usaba la Comfort y la Ramsay. Ya, eso es como, es que en el fondo podríamos usar una como para familiarizar a la enfermería, todos con solamente una. Entonces, tenerla, disponer de ella ahí digamos, plantear cómo cambiarla en la unidad, ¿les parece? Ujú. Sí, sí. Después, Nati, podría mandar la escala Comfort como en un formato de Word que se vea bien bonito para tenerlo en un PDF guardado en el computador y ahí imprimirlo, pegarlo en Y de la, imprimir. ujú, Claro. pegarlo en las carpetas y todo, pues. Claro, debiera estar anexada a la hoja de enfermería y en el ¿Cómo está la fondo SAS ahora? Pues? de alguna forma que se pueda hacer como un checklist, no sé, o sea, debería ser, yo siento como un signo vital, debiéramos tenerla, por ejemplo, la escala de deprivación se recomienda usarla cada 12 horas. Sí, cada 12 horas. La verdad es que habemos mucho, yo la uso como para iniciar, pero después se me olvida y después como que ya partí, pero uno también tiene que ver en qué momento ir disminuyendo. Claro, exactamente, ir disminuyéndolo en base a la escala de deprivación. Ajá. Y Eso, sería súper buena deberíamos idea, tener. perdón, Leti, No, di nomás. no es que sería súper buena idea aprovechar que ahora vamos a cambiar a Tracker y Tracker en ese sentido como tenemos, hay una oficina de Tracker en el hospital, entonces permite que uno pueda dialogar directamente con ellos, agregar esas escalas junto con las pautas que se van a ir agregando. O sea, el tracker incluye una sección donde anotar todos los signos vitales y que han registrado. Yo me imagino que se puede poner también las distintas escalas que uno quiere ir aplicando para que quede registro junto, como dice la Nati, o sea, como un signo vital más. Claro. Exactamente. No, de todas maneras, estamos en contacto con Javiera, ¿se acuerdan de Sí. la reunión que íbamos a tener? Ajá. De hecho, nos juntamos con Sandra con ellas y les pedimos agregar en la ficha una escala de dolor que ahora con esta reunión deberíamos planteárselo que fuera la escala, la Comfort, la escala de delirio, la escala de privación, Sí. Sí. por lo menos tener esas 3 escalas. Sí, yo no me metí en delirio porque ya era sumarle mucho, pero Es otro tema. sí, pues tenemos que buscar escala de delirio también. La de delirio es la de Cornell. Esa es la que se está usando digamos, en las UCI pediátricas. Ya. Sí. Así que vamos a hablar con ella. Ahora que tengamos la reunión, se supone que al final, a propósito, entre paréntesis, la nueva ficha van a cambiarla a otra. Entonces, esta va a estar lista en julio para pediatría. Entonces, en julio o en agosto, por lo tanto, en julio nos van a hacer una capacitación con la nueva ficha electrónica. Ya. También van a sacar la que es tracker en el hospital. Eso nos dijeron. Por eso nos corrieron las reuniones.
Ya. Así que tenemos que, justo, pues, porque tenemos para agregarle estas 3 escalas. Súper. Me parece. Muchas gracias por Y- Yo me encargo de mandarle la Espérate. presentación. Ah, perdón. Y una pregunta. Nati, tú de lo que leíste de Propofol, ¿a qué edad es recomendable comenzar con su uso? ¿Se usa en lactantes? No encontré nada, Leti. No. No encontraste nada que ¿cómo se llama? Contraindique. ¿Lo contraindique? No. Ah, qué bueno, porque justamente hoy día indiqué Propofol en una guagua chica y fue como, okay, ¿por qué usaste Propofol? Fue en el sótero, pero en realidad era más que nada, yo creo, como depresor miocárdico, que pudiera ser, pero tampoco era no estaba entre los efectos adversos. Sí, tiene efecto cardiovascular descrito. Pero más hipotensor. Más hipotensor. Más hipotensor. Ya. Eso. Doctores, yo me quedé con una duda respecto al midazolam intranasal, porque lo que nos habían enseñado nosotros, por lo menos en la beca, es que estaba validado solamente en la presentación que viene con el dispensador, que es como atomizador. No sé si ustedes usan de forma directa, así como se usa en la mucosa oral, el MIDA, que nosotros no está lo validado. usamos. Sí, efectivamente, los estudios son todos con el aspersor, el atomizador nasal, pero se absorbe bien por las mucosas. Claro. Obviamente es mucho más errático que la dosis medida del aspersor, pero se puede usar, no sé si paseo de analgesia, pero sí para una situación de Para las emergencia, crisis, uno claro. lo podría Es ocupar. que, de hecho, nosotros en el manejo de estatus se prefiere por mucosa oral, o sea, eso es lo que nosotros usamos, y por vía intranasal hasta que no llegue el atomizador uno no debería usar esa vía en el fondo porque no tiene la evidencia suficiente. Eso es lo que nos enseñan nosotros. Eso es lo que enseñan, pero en la práctica, como dice José, se usa en el fondo, porque es como si no tienes vía, es una buena forma de administrar en forma rápida en una dosis más alta. Se supone que en intranasal debería ser 0,3 miligramos por kilo, por lo menos. 0,3 a 0,5. Sí, y lo otro que te iba a comentar, Nati, que yo aprendí en la clínica alemana, están usando bolos de dexmedetomidina por vía endonasal. ¿Así como goteo? Como así, igual que el midazolam, lo usan con Precedex, entonces sirve como analgésico y como sedante. Es una nueva, y de hecho están haciendo un protocolo. He visto que usan también, están usando, ¿cómo se llama esto? Dexmedetomidina con ketamina, el Ketodex, que lo están usando para procedimientos cortos también, los anestesistas, algunos anestesistas pediátricos que conozco lo ocupan para procedimientos cortos. ¿Endonasal o...? No, endovenoso. Endovenoso. Pero como produce menos depresión respiratoria. También como bolos, digamos. Sí, para procedimientos, como dura 10 minutos, 15 minutos el efecto. Pero se supone que el bolo de dexmedetomidina se tiene que pasar en un periodo largo, no se puede pasar en un bolo rápido. Endovenoso. Es endovenoso. Claro, por lo menos el que yo he visto usar en bolo es endonasal. Y no, por lo menos yo creo que habría que buscar más información acerca de eso, porque para mí, para sedación, midazolam ketamina es maravilloso. A mí también me gusta, he visto harto, lo ocupaban para hacer las PL en los oncológicos, por ejemplo, en el calvo. Sí. Y lo usaban en sala, o sea, había una enfermera a cargo, le pasaban el medicamento y después se hacía recuperación en su cama nomás. Por eso a lo mejor debemos averiguar para procedimientos cortos en la UCI y ver esto, si se usar midazolam quieta o ver si existe la posibilidad de usar otro como el Precedex, pero como les digo, yo he visto usarlo, pero no tengo más experiencia que esa. No. A mí me quedaron dos dudas. No sé si tú has usado, Leti, porque también está descrito en adultos el Precedex usar primero para partir una dosis de carga.
una dosis como un bolo y después partir, porque si no dicen que se demora mucho en actuar. Que da como susto. Das como Como susto. que- no sé, Sandrita, tú que dices que tiene que ser más importante. El bolo se tiene que pasar en 10 a 20 minutos, el bolo de dexmedetomidina. No, Entonces, igual por es lo como menos más lento. sí, no tengo experiencia en bolos endovenosos, pero se usa, vemos que se usa, a lo mejor deberíamos tratar de, de revisar. Está tu hija atrás. Sí, no importa, sí. Linda. Hola. Eso. Yo me Y encargo de había- mandarle ¿Te parece, Nati? Si le quieres cambiar algo a la presentación o se la mando nomás a todos después. Debería quedar acá en nuestro computador. Sí, Eso, no sé si le quieres cambiar algo, si no la mando nomás, pues. Y la mando al mail de la UCI también y todo. Ya, déjame ver Ya. si agrego alguna otra cosa. Y y, ahí y dejar en Word entonces las escalas, la escala de la de Ya. El sedación comfort y la de privación. Ya, súper. Sí, me parece. Perfecto. ¿Y qué opinas tú, Leti, del etomidato? Sabes que también yo, bueno, en las guías de sepsis está contraindicado por lo mismo que dijiste, por este efecto a nivel adrenal. Ajá, Dicen que es la primera elección para el paciente, para la sedación del paciente con hipertensión endocraniana, ajá. pero experiencia no tengo ninguna. Ya, ya. Porque por lo que leí, se veía como un buen fármaco. O sea, me pareció Exactamente. atractivo. A lo mejor tendríamos que averiguar si está en el instituto. No, no hay. No, No hay. No hay. Yo sé que es muy caro, pero no. Sí. Sí. Pero por su mecanismo de acción, por su efecto, me pareció como atractivo, como un fármaco seguro, a menos que tengamos, claro, la sospecha de sepsis. Claro, sería esa la contraindicación, porque está, Sí de hay. hecho, ¿qué? Sí hay, perdón. Sí hay. Etomidato de 20 miligramos. Sí, sí hay. Ah, mira. Ah, buena. A lo mejor cuando tengamos pacientes con hipertensión endocraniana y nos toque, porque es como para el procedimiento, como para la secuencia de intubación rápida, en Claro. esos casos que se podría usar. No es como para infusión continua. No, pues hablan solo de bolo. Claro, exactamente. Ujú. Ya. No, muy buena, muy completa. Y Sí, a lo muchas mejor nos gracias, Nati. faltaría completar este tema de la dexmedetomidina nomás. Y como dice el José, ver qué es el ketodex, Ketodex le dicen. claro, como cosa nueva. ¿Mm? Ese Ya. también es nuevo para mí. ¿Ya? Así que muchas gracias. Voy a parar de grabar y... ahí.